Bien, amigos, buenas noches. Bienvenidos ya al último curso de la noche. Buenas noches, licenciado. Licenciado. Buenas noches, licenciado. Denle su Buenas noches, tiempecito licenciado. para que se acomoden. Bien. Entonces, con ustedes y ya. Licenciado, buenas noches. Buenas noches, jóvenes. Entonces ya habíamos visto pues lo que son las ciencias, ¿verdad?, que han desarrollado al derecho internacional. Vimos que se dividen en jurídicas y no jurídicas, ¿verdad? Las disciplinas jurídicas pueden ser todas, principalmente el derecho constitucional, ¿verdad? Y las no jurídicas, pues entre ellas tuvimos lo que es la historia, la geopolítica, ahora la geoeconomía, como les decía, las ciencias políticas, la sociología, la economía propiamente dicha, ¿verdad? Que nos ayuda pues a perfeccionar también lo que es el derecho internacional público, viendo pues cuáles son las circunstancias, ¿verdad?, las que han nacido los diferentes, se han dado los diferentes acontecimientos o han nacido las diferentes instituciones, ¿verdad? Por ejemplo, alguien que es muy incomprendido hoy por hoy es el Parlamento Centroamericano. La idea de su creación fue un hito, ¿no?, histórico, que lo han prostituido, lo han hecho de menos hoy por hoy que muchas personas que han participado ahí, ¿verdad? Sin ninguna calidad ni técnica, ni intelectual, mucho menos educativa. Ha sido refugio y todo, ¿verdad? Menos para lo que fue creado. Y aún más, ¿verdad? El Parlamento Centroamericano, pues, es la manifestación democrática, ¿no?, de los países centroamericanos en un parlamento. Pero como también los presidentes son muy recelosos acá, no quisieron soltar mucho el control, ¿verdad?, ni darle poder a otra institución. Y yo pues, en el trabajo de una tesis que hice de una maestría, un catedrático no estuvo de acuerdo conmigo en que les dije que la integración centroamericana era muy presidencialista. Todavía sigue dictado del presidente, ¿verdad?, cuando no debe ser así. Y entonces el Parlamento Centroamericano únicamente sirve para estudio, ¿verdad?, de los problemas y recomendaciones. Sí, no es tarea de un parlamento. El Parlamento Europeo sí legisla. Es un tercer poder, ¿verdad? Legisla para la Unión Europea, pero no lo que él quiere. El que determina sobre las políticas que deben legislarse es el Consejo Europeo. ¿Mm? Y la que elige dentro de eso, que elige cuáles son los temas importantes, la Comisión Europea. Y ya con eso proporcionado, ya el Parlamento ya legisla. Pues, como aquí no, pues el Parlamento no cumple ningún funcionamiento tan importante, ¿va?, porque entre la propia normatividad está cortado sus alcances, ¿verdad? Pero su circunstancia histórica es que en Centroamérica iba a entrar a un conflicto generalizado, ¿verdad?, de guerra. Y ese conflicto iba a desbordar hacia México, sur de México más que todo, y Suramérica. Guatemala, en un momento determinado de la historia, se convirtió en uno de los 3 puntos álgidos del mundo, donde podía iniciarse la Tercera Guerra Mundial. A ese nivel llegó. Entonces, una de las formas importantes para tratar de encontrar una solución al conflicto fue mejorar la integración centroamericana, que venía funcionando desde la década de los 50. Y se vio con muy buenos ojos. Y dentro de la cooperación centroamericana, dentro de la integración centroamericana, se pensó en un parlamento.
regional. O sea, su idea fue muy buena. Como digo, hoy todo el mundo lo ve obsoleto y realmente lo han convertido en obsoleto, ¿verdad? Pero podría mejorarse. Su circunvisión histórica, ¿no? ¿Cómo han nacido? ¿No? ¿Cómo han nacido pues las instituciones, ¿no? Las diferentes instituciones? Y cómo pues ha sido la lucha a nivel mundial por la hegemonía planetaria. Puede ser a nivel militar, a nivel político, a nivel económico. ¿No? Y esta confrontación pues provoca muchas veces la existencia de polos de poder mundial. Incluso los polos de poder económico mundial muchas veces no lo manejan los estados, los manejan las grandes familias del mundo, las familias ricas del mundo. ¿Va? Incluso han llegado a gobernar, ¿va? Los Ford, los Rockefeller, son personas que han gobernado. Donald Trump no tiene la cantidad de dinero que tienen esas familias, ¿va? Porque Donald Trump es una persona muy adinerada, pero no tiene el poder de esas familias, son mucho más poderosas. Entonces, todas esas ciencias, ¿va? Nos van, ¿va? Indicando esos derroteros que han tomado el mundo y que han influido en el derecho internacional. La ciencia política, los polos de poder político mundial, ¿verdad? Como decía, el poder de convocatoria que tiene Estados Unidos a nivel mundial no lo tiene ningún otro país. Eso es una fuerza política, ¿verdad? Que pesa en el ámbito internacional. La sociología, ¿verdad? Los grupos sociales, los movimientos sociales, internacionales que muchas veces podrían haber. La economía, ¿verdad? Las grandes las transnacionales, el movimiento de capitales, por los poderes económicos mundiales, control de cuotas de exportación, ¿verdad? Control de precios, todo, ¿verdad? Que tiene que ver. Y la economía pues nos ayuda a visualizar todas esas cuestiones, ¿verdad? Entonces, como ven, el derecho internacional no es una isla dentro de la actividad humana en general, pero también ha tenido su evolución histórica. El derecho internacional, ¿verdad? Como ciencia del derecho ha tenido su evolución histórica. Dice, el enfoque, dice, es importante conocer, aunque sea someramente, los orígenes de cualquier rama del derecho. Ello nos ayuda a identificar y a comprender las instituciones y nos explica el porqué de las mismas. Bueno, el enfoque ha dado lugar a dos escuelas en lo que respecta al derecho internacional, ¿verdad? Dos escuelas. Unas que dicen que el derecho internacional se inició ahí mismo donde hubo sociedades diferentes. Y al relacionarse, obviamente, ¿verdad? Era normas de derecho internacional. Entonces, el derecho internacional pues dice que inicia ahí mismo donde se inician las sociedades, ¿verdad? ¿Será? Incluso dice hay tratados internacionales antiquísimos, ¿verdad? Que se celebraron entre naciones diferentes, de unos miles de años antes de Cristo, ¿verdad? Que existen hoy, existen todavía, ¿verdad? Y hay constancia histórica de ello. Y pues entonces, y otros que dicen que el derecho internacional inicia ahí con la formación de los estados modernos de Europa en el siglo XVI, 1500, ¿verdad? Y hay quienes lo sitúan en una fecha exacta, un poquito antes, ¿va? 1492. La unificación de España, la expulsión de los judíos,
y de los moros, perdón, de los moros, y el descubrimiento de América. Cosas muy importantes, ¿verdad? Y ahí pues también piensan otros. O sea, hay bastantes enfoques, ¿verdad? En donde inicia. Es un tema todavía de discusión teórica hoy por hoy, ¿verdad? Pero podríamos hablar del inicio del derecho internacional tal como lo conocemos hoy, ¿verdad? Cuando inician con los parámetros, ¿verdad? Que conocemos hoy en día. Porque en la antigüedad, pónganle, en la antigüedad habían se dieron dos clases de sociedades, ¿verdad? De estados. Unos que eran universalistas y otros eran aislacionistas. Los universalistas que trataban de abarcar todo el, ¿verdad?, espacio civilizado conocido y más allá, ¿verdad? Y tenían regularmente una vocación conquistadora. Estos avasallaban las sociedades que iban conquistando, ¿verdad? Imponiendo sus costumbres, sus leyes, su sistema jurídico. Incluso nosotros hoy por hoy estamos viviendo unas consecuencias de esta, ¿verdad?, en nuestro sistema jurídico, que tiene raíces directamente del derecho romano. Eso porque se dio en esos países universalistas que conquistaban y avasallaban a esas sociedades. En una situación de esas no se puede hablar de derecho internacional propiamente dicho. Incluso había un derecho especial para las personas extranjeras. El jus gentium, que le llamaban, ¿verdad?, que le aplicaba el pretor peregrinus. Había un juez especial, porque el jus civiles se aplicaba ¿a quién? A los ciudadanos romanos. Pero este no puede considerarse un derecho internacional, ¿verdad?, propiamente dicho. Era un derecho que se aplicaba, un derecho romano que se aplicaba a los extranjeros. Pero también existían sociedades aislacionistas totalmente diferentes, ¿verdad?, que no les interesaba el mundo exterior, se encerraban en sí mismos, ¿verdad? Y trataban de no mantener ninguna relación con otros países. Hablémonos de China, Japón, Corea, sociedades muy cerradas, ¿verdad?, que no les interesaba relacionarse con otras sociedades. Aquí tampoco puede hablarse propiamente de derecho internacional. Y existieron también sociedades como los judíos, dice, que no reconocían la igualdad jurídica de las sociedades politeístas y por consiguiente mantenían relaciones cuasi diplomáticas solo con ciertas sociedades, no con todas. Los griegos, dice yo, sí, avanzaron mucho en ese aspecto, ¿verdad? Que las famosas anfictionías griegas, ¿verdad?, donde se reunían todos los estados griegos. Ahí había muchas reglas de derecho internacional, ¿verdad? Pero bajo otra perspectiva. Y las sociedades islámicas también, ¿verdad?, que todavía son muy cerradas. Otro acontecimiento que aportó mucho al derecho internacional es el cristianismo, ¿verdad? El cristianismo fue muy importante. Acuérdense ustedes la igualdad de todos ante Dios, ¿verdad?, donde ya es el embrión de reconocer la igualdad de los estados por su propia dignidad, ¿verdad?, entre otras muchas situaciones importantes que el cristianismo vendría a aportar a esas sociedades. Entonces empieza la formación de los estados, ¿verdad? Entonces, y nace pues, si lo vamos por esta corriente, nace con la desintegración del Sacro Imperio Romano. Porque al desaparecer ese gran imperio que dominaba a todo el mundo civilizado y quitarse ese peso de encima, ¿verdad?, ese yugo de encima, empiezan a brotar unidades económico-políticas, individuales, individualizadas, diferenciadas de otras. Entiéndase, estados, reinados, ducados, señoríos, que tenían vida propia, ¿verdad?,
independiente de los demás. Entonces, al formarse esas unidades, pues, también obviamente adquiere otra nueva forma el comercio internacional y un nuevo impulso. El comercio internacional, la distribución de mercaderías, ¿verdad? El paso por diferentes países, cómo se podía controlar ese paso, ¿verdad? También se desarrolla las técnicas de navegación, técnicas militares, tecnología, ¿verdad? De navegación, tecnología de otra índole, ¿verdad? Industria, industrial, militar. Y pues da lugar también a que se multiplique exponencialmente las relaciones comerciales, ¿verdad? De ese carácter mercantil, eh, posiblemente militares, entre diferentes sociedades. ¿Verdad? Comercio, industria, medidas, pesos, todo, mire, se volvió un caos, ¿verdad? Casi incontrolable. Entonces se vio la necesidad de crear normas de conducta para ese caos que se vivía, ¿verdad? Comercio desmedido, relaciones, pues, de diferentes formas de derecho entre personas, ¿verdad? Cómo caían las sanciones, cómo lo penal, cómo lo civil, ¿verdad? Cómo las relaciones entre esos funcionarios de esos países a los que pertenecen esas personas. Esto dio proliferación, pues, a muchos conflictos, incluso hasta guerras. Hubo necesidad, ¿verdad?, de establecer principios, reglas, instrumentos y prácticas que normaran la conducta a este nivel. Y es así como nace el derecho internacional público. Por lo tanto, dice que el derecho internacional público es utilitario, porque en un momento determinado de la historia fue necesaria su creación, su existencia, su nacimiento, ¿verdad? Y pues esto dio también lugar, ¿verdad?, a la proliferación de diferentes teóricos del derecho, ¿verdad?, que pudieran sistematizar doctrinariamente toda aquella situación, ¿verdad?, todas aquellas reglas, todos aquellos principios necesarios para la vida a ese nivel, ¿verdad? Entonces, habían tradiciones, costumbres, principios, reglas, ¿no?, pero que no tenían un fundamento ni teórico ni legal. Entonces, el fundamento teórico se da a través después de los estudiosos del derecho y empiezan a proliferar bastantes, ¿verdad?, que fueran a analizar la situación y a darle un soporte científico, ¿verdad? Y nacen pues grandes pensadores. Y ahí empieza a establecer pues ya el derecho internacional, ¿verdad? Y empiezan a surgir también diferentes documentos formales, ¿verdad?, tratados principalmente. Con el transcurrir del tiempo, ya en el siglo XVIII, en 1700, ¿verdad?, 1776, se da un acontecimiento muy importante: la independencia de los Estados Unidos de América. Estados Unidos, desde que se empezó a instaurar, nació grande, ustedes, ¿verdad? Siempre tuvo mucha influencia. Y este movimiento fue una contestación a los regímenes rígidos, obsoletos, hereditarios que tenía Europa. Ellos dijeron: no, nosotros obedecemos y no vamos a seguir los lineamientos de ustedes. Esta es una contestación a la no aceptación, ¿verdad?,
de estar con ustedes, porque iba a ser un gobierno electo por la gente, ¿verdad? No iba a ser eterno, ni iba a ser vitalicio, ni heredado. Ven, es una confrontación con los sistemas europeos, ¿verdad? Y sobre todo, provocó el nacimiento de los derechos humanos, pero a nivel constitucional, a nivel formal, en una jerarquía elevadísima. Constitución. La propia Constitución de los Estados Unidos reconoce los derechos humanos. Claro, de la primera generación, ¿verdad? Pero reconocidos. Ese es un avance enorme, ustedes. Todos los hombres nacen iguales, empiezan ellos. Lo mismo el cristianismo, ¿verdad? Iguales ante, ¿verdad? Aquí todos iguales. Y ese principio de igualdad se iba a traspasar a los estados, no importando la condición. Este es un aporte muy importante al derecho internacional. Tan es así que en ese tiempo Inglaterra y Francia tenían desavenencias muy fuertes y Francia aprovecha el movimiento, ¿verdad?, de los Estados Unidos para incorporarse a ellos y ayudarles en su independencia. Y participan en la independencia de los Estados Unidos. Pero esto también provoca un beneficio doble vía, porque ya los franceses se van imbuidos, ¿no?, de todos estos pensamientos y los mejoran, ¿verdad? A través de la Revolución Francesa de 1789. La Revolución Francesa pues marca un hito en la historia mundial, ¿verdad? Proclama principios tan importantes como el de fraternidad, igualdad, ¿verdad?, y libertad. Imagínense estos principios aplicados a las relaciones internacionales. Un campo vastísimo, ¿verdad?, de aplicación y que eleva a un nivel pues preponderante al derecho internacional y empieza a darle principios muy sólidos, ¿verdad?, esa convivencia. Entonces también proclaman la libertad de los mares. Acuérdense que los mares son libres, ¿verdad? Tienen cierta situación jurídica en atención a los países ribereños, ¿verdad? Pero en general están abiertos a todo el mundo. Nadie puede evitar el paso por una gran parte de los mares. Y en 1812, pues, Estados Unidos sigue afianzándose con la guerra anglo-americana. Los ingleses no crean ustedes que se dejaron quitar los Estados Unidos tan fácilmente. Lucharon por recuperarlos. Y era tan enorme que en una batalla desplazaron 400 bergantines para tomar las playas de los Estados Unidos. 400, imagínense. No estamos hablando de nada pequeño. Y los norteamericanos ganaron esa batalla. Lograron vencer a los ingleses, ¿no? Y entonces, en 1812, en 1815, Europa toma conciencia que debe recuperar sus colonias. Miren, 1815, ¿qué época estamos hablando? Época efervescente independentista en América. Entonces se forma la Santa Alianza, ¿verdad? Ahí está Austria, Prusia, Rusia. Y es enorme. Si ustedes leen libros de historia, la inauguración de eso fue inmenso, ¿eh? El zar de Rusia quiso hacerse de esta Santa Alianza, pero no se pudo. De ahí, de primero se une Gran Bretaña, se llama la tetarquía. De ahí sigue en otro país, se llama la pentarquía europea. Lo que querían era recuperar, dentro de muchas cosas, ¿no?, recuperar sus antiguas colonias. En América alguien se da cuenta, Simón Bolívar, y ese año 1815 le dirige un documento a su amigo el gobernante de Río de la Plata, gobernador de Río de la Plata, el Martín de Pueyrredón, un documento desde Jamaica, alertándolo
del peligro en que se encontraba América ante la creación de la Santa Alianza. Entonces urge él a la convocatoria de un congreso a nivel americano para tratar esos asuntos. Y empieza el trabajo diplomático. Se reúnen hasta 1826, 11 años después. En ese tiempo no había internet, ¿va ustedes? Ni siquiera carreteras, una que otra. Imagínense lo que costaba no ir de aquí a Petén, que Petén hasta hace 40 años era difícil ir a Petén. Había que pasar un ferry y dar una vuelta por barrios. Era tremendo. No, eso fue hace más de 200 años. Y no era ir de aquí a Petén, era ir de aquí a Estados Unidos, de aquí a México, de aquí a Argentina, ¿va? A caballo o a pie. Entonces hasta 1826 logra reunirse el Congreso en Panamá, por eso se llama el Congreso de Panamá, convocado pues por Simón Bolívar, ¿verdad? Y pues llegan, podríamos decir que eran casi todos los países de América. Acuérdense que Guatemala eran 5 países, Colombia también era un montón de países, la Gran Colombia que le llamaban, ¿verdad? Y así. México envió también, y había unos que eran delegados como Chile y no me acuerdo otro país, no pudieron llegar, ¿verdad? Carreteras, no pudieron pasar, pues. Estados Unidos creo que también había mandado un observador y no pudo pasar. Sin embargo, se firmó un documento muy importante, un tratado, ¿va? Donde se plasmaban principios muy importantes como defensa común del continente, la creación de un organismo internacional, ¿verdad? La cooperación entre los estados, la igualdad de los estados, unos principios enormes que se plasmaron ahí. Y se firma el documento. Se somete a votación de los estados y solo Colombia lo ratifica. Pero ahí quedó el documento, ¿verdad? Entonces ya en 1856, ¿verdad?, se desata en Estados Unidos una guerra cruenta, la guerra de secesión. Hubo más de 1 millón de muertos en esa guerra. Ahí la discusión era casi lo que estamos viviendo, ¿verdad? La tensión era económica y la forma de gobierno. Si iba a ser esclavista o si iba a ser capitalista. Los capitalistas industriales del norte y los capitalistas esclavistas rurales del sur. Unos querían hacer un gobierno federado y otros un gobierno confederado. Los confederados eran del sur, no querían entregar parte de su autonomía. Los federados decían, entregamos nuestra ¿verdad?, soberanía. Solo nos reservamos algunas, ¿verdad?, pero generalmente la vamos a... Y eso creó tensiones, ¿verdad? Pero en ese tiempo se basaban en la teoría del equilibrio. Cuando un estado desarrollaba más, se reunían otro grupo de estados para contrarrestarle poderío y hegemonía a una nación, ¿verdad? Que así se mantenían las alianzas, ¿verdad? Mantener el equilibrio de convivencia. Ese equilibrio se observó también en Estados Unidos y dividieron, ¿verdad?, por ejemplo, la mitad de los estados, ¿verdad? Entonces, por eso es que hay estados del sur y estados del norte, ¿no? Porque habían estados esclavistas y estados capitalistas. Y esa lucha pues provoca que Estados Unidos se instale un sistema capitalista. Ni siquiera feudal, pasaron de la esclavitud al capitalismo, ¿verdad? Y vencen a los estados federados del sur. Pero antes se había dado un acontecimiento en Centroamérica. El partido esclavista trató de romper el equilibrio que había entre estados y de ahí pues mandar a unos emisarios aquí a que se asentaran aquí y conquistaran esas tierras. Lo intentaron en México y no pudieron y se saltaron a Centroamérica. William Walker y los filibusteros, ¿verdad? Toman Nicaragua porque pidieron una ayuda ahí entre los liberales y conservadores. Esa ventada pelea entre liberales y conservadores se nos ha traído atraso, ¿verdad? Esos son más que todo
peleas de intereses particulares. Y este señor entra y efectivamente vence al otro bando, pero se queda con todo el poder. Y da su discurso de toma de posesión en inglés. Es un fuerte militar. Pero, por suerte para nosotros, traicionó a Inglaterra y le abre el camino del comercio a unos comerciantes gringos. En Inglaterra se siente ofendida. Y también traiciona a un magnate estadounidense que le había financiado su aventura, Vanderbilt, Cornelius Vanderbilt, el magnate de las comunicaciones ferroviarias en los Estados Unidos, más que todo en el sur. Archimillonarios, hacen gente totalmente rica, ¿va? Mucho dinero. También lo traicionó y le vende una de sus sociedades que iba a poner aquí a su competencia en los Estados Unidos. Esos dos enemigos también ayudaron a que el fiel de la balanza se hiciera para Centroamérica. Y se le captura a William Walker y se le fusila. Y ahí termina la aventura esclavista. Y como dice la historia, ¿verdad? La primera batalla ganada por los federados del sur, del norte, la ganan en Centroamérica contra los esclavistas. Si el partido esclavista hubiera asentado Puerto Playa aquí, posiblemente la historia hubiera sido otra, ¿verdad? Pero esto también acicata a los Estados Unidos y lo convierte más fuerte. Llega el año 1898 y con ese poderío, Cuba convoca a los Estados Unidos que le ayude a la lucha de independencia porque se ha quedado en un punto muerto con España. Y están sufriendo mucho, pues muchas limitaciones, pérdidas, bajas. Entonces Estados Unidos interviene y dirige un ultimátum a España. O termina la guerra o intervenimos nosotros. Que España ni siquiera le contestó. Y no terminó la guerra. Entonces Estados Unidos le declara la guerra a España. Bueno, hay otros acontecimientos ahí, ¿verdad? Incluido el hundimiento de un barco mercante estadounidense en las costas de Cuba. Y al intervenir de Estados Unidos aplasta a España. España no la aguantó, pero ni una batalla. Se firman los puntos de entendimiento en Washington, que posteriormente son reducidos a nada en los tratados de París, que se juntan en París la delegación norteamericana y la delegación española. Pues Estados Unidos, ahí sí que un pacto totalmente leonino y unilateral. Estados Unidos redacta el documento que se debía firmar, así. Y España no le quedó más que firmar porque si no, empezaban la guerra en España. E invadían España, dijo Estados Unidos. Ahí marca el final de una época, ¿verdad? España pasa a ser un país más, ¿verdad? Ya no es la gran potencia española que venía de la época feudal y también presenta el final del feudalismo a nivel internacional y el surgimiento de otro sistema, el capitalismo, ¿verdad? Que fue un acto pues muy simbólico ese, ¿verdad? Muere que el feudalismo, pero se hizo de tierras, ahí se introduce también en Cuba. Bueno, Estados Unidos tuvo muchas ganancias, ¿verdad? Y con este poderío, ese mismo año, 1898, también convoca a los países, a los estados del continente, y llegan todos los estados, miren, el poder de convocatoria política. Y retoma el panamericanismo que se había iniciado en 1826, ¿se acuerdan? Y se quedó ahí como congelado, ¿verdad? Estados Unidos lo retoma, ya una potencia mundial. Y pues no se crea ningún organismo internacional, pero se inician con eso las conferencias interamericanas. Principalmente dirigida al comercio para Estados Unidos, pero se amplía posteriormente, ¿verdad?, a más temas.
y se reunían pues periódicamente las conferencias interamericanas. En la sexta conferencia interamericana que se celebró en La Habana, Cuba, se le dedicó al derecho internacional, por decirles algo, y se crea el Código de Derecho Internacional Privado. Y la novena conferencia celebrada en Bogotá, Colombia, 1948, es donde se reforman esas conferencias interamericanas y se crea la OEA en la novena conferencia internacional. Entonces, si retomamos sus raíces, ¿verdad? La OEA es el organismo internacional gubernamental más antiguo del mundo. Y el tratado que lo crea fue un tratado, no lo creaban, sino el tratado que se suscribió en el Congreso de Panamá en 1826, es el primer tratado de la historia que se realiza para cuestiones de paz, no para solucionar un conflicto de guerra, como eran todos los tratados hacia atrás, ¿verdad? Y se crea la OEA. Como ven esos acontecimientos, cómo van, y ahí va el derecho internacional, ¿verdad? Va el derecho internacional inmerso, ¿verdad? Y empieza la proliferación de tratados internacionales. En 1900, entramos pues, con eso entramos al siglo XX, ¿verdad? Con la graduación de los Estados Unidos como superpotencia, ¿verdad? En la guerra hispanoamericana, ¿verdad? Y en la independencia de Cuba, que venía ya fortaleciéndose después de la guerra de secesión, que eso le sirvió enormemente para superarse. Y encuentra el remate pues al final del siglo, ¿verdad? Y así lo encuentra el siglo XXI. Ya como un país poderoso a nivel mundial. Incluso esos de la Santa Alianza, ¿verdad? Que querían recuperar tierras americanas, invitaron a los Estados Unidos a que formara parte de ellos. Imagínense el poderío que presentaba en 1815. Entonces vienen dos acontecimientos importantes, ¿verdad? En el siglo XX, las dos guerras mundiales, ¿verdad? De 1914 a 1919 y de 1939 a 1945, ¿verdad? Las dos guerras mundiales. La Primera Guerra Mundial, pues, se utilizó por primera vez la Fuerza Aérea y los tanques en campo de batalla. Y se crea el primer organismo internacional universal, propiamente dicho, la Sociedad de Naciones. Pues se dictan los tratados de Versalles, se le pone fin a la Primera Guerra Mundial, pero Alemania es humillada, ¿verdad? Económica y geográficamente. Y esa espinita les queda, ¿verdad? Pero de 1919 a 1939 hay 20 años. A esos 20 años se le llama el periodo de entreguerras, que también es importante, porque miren ustedes, ahí se fue alimentando todas las causas que provocaron la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Entonces, en ese periodo, pues, se asienta, ¿verdad?, como potencia también, un país de corte socialista, la Unión Soviética. Y también se afianza otro nuevo elemento a nivel internacional, que va a ser un sujeto de cambio muchas veces en sus países, el obrero. Acuérdense ustedes que en 1920 se realizó una revolución aquí, y la unionista, ¿verdad? Donde por primera vez participan los obreros y empiezan los movimientos, pues, de los derechos humanos de la segunda generación. Los derechos humanos de la segunda generación, muy importantes, ¿verdad? En la Constitución de 1910 de la Revolución Mexicana y en la Revolución Bolchevique de 1917. Se constitucionalizan los derechos humanos de la segunda generación. Ya hemos visto que se habían constitucionalizado los de la primera generación, ¿verdad? En la independencia de los Estados Unidos y en la Revolución Francesa. Pero ahora se constitucionalizan otro nuevo tipo de derechos humanos, ya de carácter social, de carácter económico, solidarios, ¿verdad? Los derechos humanos de la segunda generación. La Gran Depresión de los años 30, ¿verdad ustedes? Del 29-30, que cambió también
¿verdad? El movimiento de capitales, el comportamiento económico mundial, gente que en cuestión de minutos pasó de ser millonario a ser menesteroso, perdió su fortuna en cuestión de minutos. O muchas personas no soportaron esa situación y se mataron, se suicidaron, ¿verdad? Y esto pues también nos marca una diferencia entre los países desarrollados y subdesarrollados. ¿Por qué? Porque este acontecimiento golpea de diferente forma a los países desarrollados que a los países subdesarrollados. A los países desarrollados los afecta de una forma violenta, fuerte, pero a un relativo corto plazo. Entiéndase Alemania, Gran Bretaña, ¿verdad? Francia. Recibieron de una forma brutal el golpe, ¿verdad? De la caída de Wall Street, pero se recuperaron, ¿verdad? Se recuperaron. Los países subdesarrollados no recibieron tan fuerte esa situación, ¿verdad? Ni tan profunda, ni tan violenta, pero sí a largo plazo. Imaginen ustedes que el programa de integración centroamericano que en el inicio de las décadas de los 50 traía resabios de la depresión, ¿verdad? De los años 20, 30, ¿verdad? No hay todo 30, porque en el 29 está ya, ¿verdad? Y ya se había recuperado Europa hace tiempo. Nosotros, Centroamérica todavía vivía los resabios de eso. Entonces marcó otro parámetro, ¿verdad? De categoría de países, donde nos identificamos nosotros, ¿verdad? Entonces, estos acontecimientos también son importantes para el derecho internacional. Y la guerra y la mafia, también la mafia, ¿verdad? Italo-norteamericana, que nace en los años 20. Cambian también, ¿verdad? El panorama de los delitos internacionales, de las cuestiones de asilo, de cuestiones de aduana, contrabando a nivel internacional. Influyó mucho. Ellos manejan una cantidad inmensa de dinero ustedes, ¿verdad? En aquel tiempo decía yo que la gente aquí en Guatemala ganaba un sueldo de Estado, 5 quetzales mensuales, 4 quetzales mensuales, eran los sueldos mensuales en aquel tiempo. Y los mafiosos le pagaban $50 diarios a sus mafiosos. Era un dineral, ¿verdad? Dineral. Todo eso modifica todas esas cuestiones, ¿va? Tiene repercusión hasta en el área laboral, ¿va? Porque ya poner un parámetro, uno pucha cuánto me están pagando, ¿va? Cuánto pueden ganar otras personas, ¿verdad? O sea, la mafia esa pues también tuvo su repercusión a nivel internacional, ¿verdad? Y entonces, todas esas situaciones, ¿verdad? Rusia, que trataba de ampliar, ¿verdad? De exportar su socialismo al mundo, ¿verdad? Y es ahí donde empieza la lucha geopolítica con Estados Unidos. Se desata la Segunda Guerra Mundial y la Sociedad de Naciones, ¿verdad? En la que se había guardado muchas esperanzas, fue incapaz, ¿verdad? Fue incapaz de evitar el estallido de esa guerra. Y se desata la Segunda Guerra Mundial. Cuenta, ¿va ustedes? Ha sido hasta la fecha, ¿verdad? El acontecimiento más grande a nivel bélico que ha existido, a nivel geográfico, ¿verdad? Porque en poderío militar ya han habido otros acontecimientos muy grandes, pero más concentrados, ¿verdad? Bien, entonces al finalizar la Segunda Guerra Mundial, que usted ya conoce muy bien, ya se desplaza el poder de Europa. Europa ya deja de ser el eje central de la convivencia mundial. Imponía pues hasta la moda, cuestiones políticas,
económicas, corrientes filosóficas, corrientes literarias, corrientes artísticas, pensamientos políticos, ¿verdad? Ya no es, ¿verdad? Y sobre todo el poder militar y económico y político. Ese es el que se desplaza totalmente para otros polos. Europa Oriental con la Unión Soviética y Norteamérica con los Estados Unidos. Norteamérica con los Estados Unidos. A esto se le llamó el bipolarismo. ¿Verdad? La convivencia mundial fue bipolar, es decir, dominada por dos polos de poder político mundial. ¿Y cómo se desarrolló la convivencia entre ellos? ¿Ah? A través de lo que se le denominó la Guerra Fría. La Guerra Fría puede ser una situación prebélica. Prebélica que tenía como punto de persuasión la carrera armamentista. Llegaron a almacenar más de 50,000 ojivas nucleares, las dos potencias y otras potencias más, ¿verdad? Y que esto pues crea un nuevo orden mundial. Sobre la égida del bipolarismo, la Guerra Fría y la carrera armamentista. Y las guerras internas, ¿verdad?, entre los países que confrontaban esas dos ideas prevalecientes, ¿verdad? Guatemala no estuvo exento, ¿verdad? El movimiento guerrillero, que tardó 36 años, ¿verdad? Aquí. Y otros países, no solo Guatemala, ¿verdad? En todos los continentes había esas confrontaciones tan enormes, ¿verdad? Que termina pues con los acuerdos de paz y, como les digo, el perfeccionamiento de la integración centroamericana y dentro de la creación del Parlamento Centroamericano. Como les digo, la circunstancia histórica es muy importante. Todo esto pues ha venido a alimentar lo que es el desarrollo del derecho internacional público. ¿Verdad? Y como ven, los acontecimientos tienen mucho que ver, ¿no?, con esta rama del derecho. Y vemos hoy pues cómo estamos viviendo, ¿verdad? Ya la humanidad se ha multiplicado por mucho. Ya la población, ¿verdad? Solo en que India ya superó a la China en el país más poblado del mundo. Y las manifestaciones pues masivas ya marcan también un parteaguas. En los movimientos de la primavera musulmana en Egipto se movió en cada manifestación más de 1,000,000 de personas. Son cantidades enormes de gente, ¿verdad?, que pueden en un momento determinado causar serios problemas o serios cambios en el ámbito internacional. Y las comunicaciones, ¿verdad?, ahora es rapidísimo, se coordinan esos movimientos, ¿verdad? Pero se tendría que apostar más por la diplomacia y hacia eso iba, ¿verdad? Pero ahorita nos está cortando esta situación. Esa confianza que tenía en el actuar diplomático de los estados. Y vamos a ver hacia dónde nos lleva pues la realidad actual, ¿verdad? Otros nuevos parámetros de conducta, ¿verdad? Imagínense ustedes, más de 64 géneros. Ya no es solo masculino y femenino, ¿verdad? Hoy, el día de ayer, expulsaron a un catedrático de biología de la universidad ahí en España, porque dentro de sus clases dijo que solo existían dos sexos, el masculino y femenino. Fue suspendido 6 meses sin goce de salario. Y los organismos internacionales están abogando mucho por esto, ¿no? ¿Hacia dónde vamos? Esto va a traer cambios a nivel de la comunidad
de la comunidad internacional, ¿verdad? Va a traer muchos cambios a nivel de la comunidad internacional. El nuevo acomodo que se tenía en Sudamérica, ahora con la tensa situación que se vive hoy por hoy también allá, ¿verdad? Todo esto pues son acontecimientos que van a involucrar al derecho internacional y también deja mucho en discusión el liderazgo que toman los organismos internacionales, ¿verdad? Para mí muy tibios. Ojalá que se mejore en el futuro, para bien de todos nosotros. Porque estas guerras, si se desata la Tercera Guerra Mundial, no van a haber ganadores, solo perdedores, ¿verdad? Entonces, tenemos que poner atención porque todo esto nos trae nuevos fundamentos al derecho internacional. Bueno, pero hemos visto pues ahí al derecho internacional y vemos que el derecho internacional también representa un conjunto de leyes, ¿verdad? Un conjunto de leyes. ¿Qué quiere decir eso? Que muchas personas ven que en la actualidad nos enfrentamos a dos cuerpos jurídicos, el internacional y el nacional. Esto ha dado discusión, ¿verdad? Tiene lugar a muchas discusiones y han nacido dos corrientes a raíz de esta discusión. La corriente dualista y la corriente monista, ¿verdad? La dualista que dice que son dos sistemas jurídicos diferentes, ¿verdad? Por sus fuentes, por su objetivo, por su lugar de aplicación, por el lugar donde emanan, etcétera. Y la escuela monista que dice que no, ¿verdad? Que tanto el derecho nacional como el derecho internacional forman un solo orden armónico, pertenecen, ¿verdad? Y son parte o manifestación de un solo concepto. La discusión que hay dentro de este grupo es si prevalece el derecho nacional frente al internacional o el internacional frente al nacional. Son otras dos escuelas, ¿verdad?, que están en confrontación y todavía son temas de discusión. Últimamente se ha aportado otra corriente que no ha ganado muchos adeptos, pero ahí está, ¿verdad? Que es, dice, apuntado por la doctora Loreta Ortiz Alf, catedrática en la Universidad de México, que dice que lo que hay entre estas dos corrientes es una relación de coordinación ¿verdad?, entre ellas, pero no hay subordinación entre una y otra, ¿verdad? O sea, son de coordinación. Nosotros, bueno, que ahí el doctor se identifica un poco más por la teoría monista, ¿verdad? Porque nosotros vemos que el derecho es uno, ¿verdad? Uno. Pero como les digo, es un tema abierto a discusión. Incluso nuestra Constitución, ahí hay un artículo muy especial respecto al derecho internacional privado, público, ¿verdad?, de los derechos humanos. Dice acá que se establece el principio general que en materia de derechos humanos, los tratados y convenciones aceptados y ratificados por Guatemala tienen preeminencia sobre el derecho interno. Ahora, ¿qué se entiende por derecho interno? ¿Eh? Entonces dice que aquí lo que queda fuera es la Constitución, ¿verdad? Porque si así fuera, dice, entonces la Constitución sería susceptible de ser modificada por tratados internacionales. Y esto es un imposible, ¿verdad? Se queda en una jerarquía constitucional, ¿verdad? Pero sin poder modificarla. Nuestra Constitución tiene una situación privilegiada en todo el ámbito jurídico, ¿verdad? Pero, y los tratados son en derechos humanos, ¿verdad? En derechos humanos.
No sé qué está pasando con la comunicación, jóvenes. Ahí estaba viendo que algunos no escuchan bien. Todo bien, Lick. ¿Verdad que? Se escucha claramente. Bueno, sé que En hay mi caso sí compañeros, se escucha bien. hay compañeros que no están escuchando bien, pero no sé a qué se deberá, tal vez será en su, Fíjese, licenciado, que yo lo había escuchado muy bien, pero ahorita en los últimos minutos se entrecorta. ¿verdad? No sé qué También a estará mí. pasando ustedes, ¿verdad? Porque, Tal vez es la señal de ellos, licenciado, porque yo toda la reunión no he tenido problemas. ¿verdad? Fíjense con las Igual disculpas, yo. ¿verdad? Eso le iba a decir. Sin ningún problema, Lick. Todo bien. Ya son las 8, ese compañero. Bueno, sí, ¿verdad? Si entiendo eso, como yo no puedo controlar cada monitor, voy a continuar y en la medida de lo posible, ¿verdad? Vamos a avanzar y terminar ese tema para... Entonces, nuestra constitución, les decía, en materia de derechos humanos, sí, ¿verdad? Pero, como digo, no puede prevalecer sobre la constitución, porque si no, la constitución se vería en el riesgo de ser modificada a través de tratados internacionales. Y una persona extranjera no tiene nada que ver con nuestra carta magna, ¿verdad? Con nuestra carta magna. Y vemos aquí incluso que un tratado internacional para ser aceptado o para ser ingresado a nuestro sistema jurídico tiene que sufrir un proceso, un procedimiento. Y participan dos poderes del Estado. ¿Qué poderes del Estado participan para introducir un tratado en nuestro sistema? El ejecutivo y el legislativo. Correcto, correcto. Ejecutivo y legislativo, muy bien. Y otro compañero me dice aquí que, ¿verdad? Que si se pudiera modificar a través del tratado sería una intervención, muy acertada su observación, ¿verdad? O sea, por eso nuestra cuestión debe quedar blindada, ¿verdad? Y a la compañera Gracia sí, es el legislativo y el ejecutivo, ¿verdad? El legislativo aprueba y el ejecutivo ratifica. El legislativo aprueba los tratados y el ejecutivo ratifica los tratados. Esto lo tenemos en nuestra constitución política, principiando por el artículo 171, literal L. Corresponde también al Congreso aprobar antes de su ratificación, ¿verdad? Ahí nos dice que ellos aprueban y el que viene después ratifica, ¿verdad? Antes de su ratificación, los tratados, convenios o cualquier arreglo, ¿verdad? Internacional. Cuando afecten leyes vigentes para que la Constitución requiera la misma mayoría de votos, afecten el dominio de la nación, entre otros, ¿verdad? Obliguen financieramente al Estado, constituyan compromiso para someter cualquier asunto a decisión judicial o arbitraje, contengan cláusula general de arbitraje, ¿verdad? Etcétera. Entonces, ahí le toca al Congreso, le corresponde al Congreso aprobar los tratados. ¿Y qué pasa con el organismo ejecutivo? Artículo 183. Son funciones del presidente de la República, literal K, someter a la consideración del Congreso para su aprobación. Fíjense, ¿a quién va a aprobar? El Congreso. Y antes de su ratificación, ahí otra vez vuelve a decir, ¿verdad? Aprueba el Congreso, ratifica el Ejecutivo, ¿verdad? Aprueba el Legislativo, ratifica el Ejecutivo. Someter a la consideración del Congreso para su aprobación y antes de su ratificación, los tratados y convenios de carácter internacional y los contratos y concesiones sobre servicios públicos. Como ven, entonces, eso también es otra, como escudo, pues, para nuestro sistema legal, ¿verdad? Que no cualquier tratado va a participar con nuestras normas internas nacionales, con nuestras normas nacionales en nuestro sistema jurídico interno.
Un compañero me decía, pues, que qué podemos esperar del Congreso. Esa gente no sabe, mucha gente de esa no sabe ni de leyes, ¿verdad? Pero nuestra ley así está dispuesta, ¿verdad? No sabía qué tipo de diputados iban a estar, pero ese es un proceso que debe cumplirse, ¿verdad? Ese es un proceso que debe cumplirse. Si no, no tiene validez interna, solo porque no estipula nuestra constitución política. Y también tenemos que son las fuentes del derecho internacional público. Las fuentes del derecho internacional público formales, ¿verdad? Las encontramos en la Carta de las Naciones Unidas, en lo que respecta al estatuto de la Corte Internacional de Justicia. Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. El artículo 38. Ahí, si ustedes la tienen, pues empiezan ahí pueden poner fuentes del derecho internacional. La Corte, cuya función es decidir conforme a derecho internacional. Antes voy a un paréntesis. Esta Corte Internacional tiene dos funciones fundamentales. Función consultiva, ¿verdad? Que se le puede consultar temas de derecho, ¿verdad? Y función judicial. Decide sobre asuntos que se someten a su conocimiento. Dos funciones, consultiva y judicial. Y aquí está desarrollando una función judicial. Dice, artículo 38 del estatuto, no de la carta, del estatuto de la Corte Internacional de Justicia. Numeral 1. La Corte, cuya función es decidir conforme a derecho internacional las controversias que le sean sometidas, deberá aplicar los convenios internacionales. Bien importante, la fuente más importante son los convenios o tratados internacionales, sean generales o particulares, que establecen reglas expresamente reconocidas por los estados litigantes. Esa es una de las importancias cardinales de los tratados internacionales. La constancia, ¿verdad?, del sometimiento expreso de los tratados. Ahí tenemos certeza a qué se sometieron, ¿verdad? 2. La costumbre internacional. La costumbre internacional como prueba de una práctica generalmente aceptada como derecho. Fíjense, importante, ¿eh? Práctica generalmente aceptada como derecho. Ahí nos está inmersamente poniendo el tiempo y la situación en sí y el convencimiento, ¿verdad?, de ese actuar en el tiempo. Entonces ya tenemos los tratados internacionales, la costumbre internacional, ¿verdad? C, los principios generales del derecho. También es fuente del derecho internacional. Dice, los principios generales del derecho reconocidos por las naciones civilizadas. Pero aquí tenemos una duda, ¿qué se entiende por nación civilizada, verdad? Yo siento muy amplio, muy vago ese término. Porque así como está, da lugar a una observación, una calificación subjetiva. ¿Qué será así como vamos ahora, una nación civilizada, tal la que acepte el matrimonio igualitario, la que reconozca constitucionalmente 64 géneros, la que acepte el asesinato en el vientre a través del aborto? Esa será una sociedad civilizada. Ese es ese término es muy peligroso. Yo lo veo muy peligroso acá, ¿verdad? Pero los principios generales de derecho era suficiente. Para ello reconocidos por las naciones civilizadas. D, las decisiones judiciales. Aquí hablamos de la jurisprudencia, ¿no? La jurisprudencia. Y dentro del mismo literal D, y debería ser otro literal porque es otra fuente, ¿verdad?, las doctrinas de los publicistas. Los grandes estudiosos del derecho también pueden ayudar
¿verdad? Al mejoramiento y perfeccionamiento del derecho internacional, ¿verdad? Entonces tenemos los convenios internacionales o tratados internacionales, la costumbre internacional, los principios generales del derecho, la jurisprudencia y la doctrina. Pero también existe el numeral 2. Dice, la presente disposición no restringe la facultad de la Corte para decidir un litigio ex equo et bono, si las partes así lo consideran. Tres cosas importantes. Ex equo et bono, estamos hablando de la equidad. Eso se utiliza mucho en los laudos arbitrales, ¿verdad ustedes? La equidad, ¿verdad? Su leal saber y entender lo justo, lo que se considere justo, ¿verdad? Lo que se considere justo. Entonces la equidad también puede ser fuente del derecho y puede también servir para decidir situaciones internacionales. Ex equo et bono. Eso lo vieron ustedes, ¿verdad? Pero algo muy importante. Aquí dice que puede utilizarse. Es decir, es una facultad. No restringe y aquí dice no restringe la facultad, es decir, que puede o no puede aplicarse, ¿verdad? Pero también pone otro requisito importante. Si las partes así lo convienen, es decir, que necesita expresamente la voluntad de las partes de someterse a una decisión ex equo et bono. Si no hay un sometimiento expreso de las partes, no se puede aplicar. Ven qué interesante. Cómo va desarrollándose así. Entonces, ahí me leen ese artículo 38 del estatuto, ¿verdad? Mientras que el doctor Larios nos presenta una división doctrinaria en fuentes principales, fuentes secundarias y fuentes posibles. Las fuentes principales, los convenios y la costumbre internacional. A eso costumbre, pónganle costumbre internacional ahí, porque el doctor solo se quedó en costumbre, pero no es la costumbre, no, es la costumbre internacional, ¿verdad? Internacional, costumbre internacional. Bueno, también está como fuentes secundarias, la jurisprudencia, la doctrina y los principios generales del derecho. 3 fuentes posibles, la equidad, el jus cogens o jus cogens o derecho imperativo, es lo mismo, la opinión pública y los actos de los organismos internacionales, ¿verdad? Bueno, esto lo vamos a dejar para desarrollarlo en otro día. Lo que quiero que ustedes me lean son 2 artículos de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados que contienen lo que es una norma jus cogens, ¿verdad? O jus cogens o derecho imperativo internacional. Leyéndome el artículo 53 y el artículo 64. Solo les voy a decir otra cuestión acá. Entonces, de jus cogens existen 2 tipos de normas. Jus cogens antecedente y jus cogens consecuente. Y aquí están contenidas. A ver que ustedes si logran identificar cuál es cuál, ¿verdad? Y en qué se diferencian. 53 y 64 de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados. Licenciado, disculpe, ¿podría repetir lo último que dijo de jus cogens? Sí, que existen 2 tipos de normas imperativas, ¿verdad? Jus cogens o jus cogens o jus cogens o derecho imperativo. Uno que se le llama jus cogens antecedente y otro es el consecuente. Son 2 clases diferentes, pero son normas imperativas, ¿verdad? Entonces, en el artículo 53 y 64, ustedes me van a identificar cuál es cuál y en qué se diferencian esos 2 artículos, para que los analicen, más el artículo 38 del estatuto.
para que lo vuelvan a leer. Entonces, como dice el corrido, con esta me despido, jóvenes. Y ha sido un placer estar con ustedes. Les agradezco su atención y feliz fin de semana. Gracias, licenciado. Feliz fin de semana. Muchas bendiciones. Buenas noches, licenciado. Se cuidan, jóvenes, con su permiso. Feliz noche, licenciado.